Perfecto, pues hemos esperado un par de minutitos. Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos los participantes y bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Sandra Ligia González, me desempeño como secretaria ejecutiva de la coalición y en esta tarde contaremos con la participación del Ministerio de Salud, quienes nos van a compartir de forma práctica la utilización de la herramienta árbol de problema en el análisis de impacto regulatorio específicamente aplicado a la regulación sobre buenas prácticas de manufactura en Colombia. Este taller lo hemos organizado como parte de las actividades del proyecto de convergencia regulatoria para dispositivos médicos que estamos llevando a cabo dentro de la iniciativa de la Alianza por las Normas en su fase 2, que está auspiciado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés, el Instituto Nacional Americano de Normas, ANSI, también por sus siglas en inglés, y la Coalición Interamericana para la Convergencia Regulatoria en el sector de tecnología médica. Pues agradecemos nuevamente la invaluable colaboración del Departamento Nacional de Planeación, del INVIMA, por supuesto, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para llevar a cabo esta sesión. Antes de dar inicio ya a las presentaciones, como hemos hecho en ocasiones anteriores, un poco brevemente temas logísticos para que podamos tener una sesión muy productiva. Y que sobre todo nos permita la oportunidad del diálogo y de resolver las dudas que pudiésemos tener ya en la aplicación práctica de esta herramienta del árbol de problemas. Como recordarán, en este formato tenemos todos los micrófonos cerrados de los participantes para poder evitar ruidos de fondo. Les vamos a agradecer que formulen sus preguntas en el espacio de Q&A que van a encontrar en la parte baja de la pantalla de Zoom para que de ahí podamos dar lectura a ellas y se puedan ir respondiendo y que también las podamos tener registradas hacia el final de la sesión. Y pues sin más preámbulo, por favor, le cedemos la palabra a Óscar Arturo Marín y a su equipo, quienes nos van a estar compartiendo la presentación y su experiencia el día de hoy. Óscar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí en este espacio. La idea es que vamos a contarle muy brevemente lo que han sido estos últimos meses y años de trabajo, estos últimos 2 años de trabajo alrededor de la construcción de la IN de buenas prácticas de ONU. Ahí vamos a hablar detenidamente de qué ha pasado, cómo ha sido el proceso y marcado también por el tema de la pandemia y de las cuestiones que han venido suscitándose alrededor, pero este ha sido un trabajo que ha sido realizado en múltiples espacios y con distintas actividades y creo que es una bonita experiencia recalcar que primero ha sido un trabajo juicioso, de aprendizaje constante, y que seguimos trabajando para tener una IN bien justificado para que nos permita tomar esas decisiones sobre las BPM. Entonces, este es la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Primero vamos a hacer como un contexto por qué decidimos que había que hacer una IN, por qué vamos a hacer una IN y para buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos. Vamos a ver qué fue lo primero que concibimos como un árbol de problemas, pasando de la teoría a la práctica, y de árbol de problemas, cómo nos cambió la visión o las condiciones para la construcción de ese documento, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia. Al final vamos a ver las conclusiones de esta experiencia por los últimos 2 años. Entonces los quiero dejar para hacer esta presentación con la ingeniera Andrea García, quien es como la profesional que ha estado al frente de la construcción de estos documentos. Todo el ministerio hemos estado haciendo su equipo de apoyo, pero ella ha sido la persona que lo ha estado liderando. Entonces, adelante, Andrea. Bueno, Oscar, muchas gracias y una muy buena tarde para todos. Vamos a empezar pues con el punto 1 del contenido que Oscar ya nos comentó, que es el análisis de impacto normativo AIN de las buenas prácticas de manufactura BPM de dispositivos médicos, contarles un poco los antecedentes y las premisas que hemos tenido durante este trabajo. Entonces, de forma inicial, los antecedentes de las buenas prácticas de manufactura se enfocan más en dar claridad al sector de dispositivos médicos en Colombia
acerca de cuáles son los requisitos que deberían cumplir los fabricantes de dispositivos médicos y también de reactivos de diagnóstico in vitro. A lo largo de toda la presentación, cuando hablemos de dispositivos médicos, vamos a referirnos tanto a dispositivos como a reactivos, pues a nivel internacional ambas tecnologías están unidas o son consideradas dispositivos médicos, pero en Colombia pues la regulación es un poco diferente. Pero sí quiero hacer claridad que siempre que hablemos de dispositivos estamos hablando de las dos tecnologías. Entonces, es importante tener claridad de cuáles son los requisitos que deben cumplir los fabricantes de dispositivos médicos y a partir del decreto 4725 del 2005, donde se estableció pues que las buenas prácticas de manufactura, el ministerio tenía que definirlas para el sector. Creo que han pasado ya 15, 16 años desde ese momento y aún no lo hemos hecho. Entonces, esa es una de las motivaciones principales para este trabajo que estamos haciendo. También hay unos movimientos internacionales muy importantes como la entrada de Colombia a la OCDE, donde nos lleva a unos niveles y a unos conocimientos y a unas prácticas que también requieren que mejoremos un poco nuestros requisitos y la calidad de nuestros productos y mucho más allá es mejorar la calidad de los dispositivos médicos en el país para mejorar la atención de los pacientes. Otro movimiento internacional son aquellos como Alianza del Pacífico, donde Colombia hace parte, y en estos escenarios internacionales se han venido estableciendo algunos acuerdos frente a las prácticas que deben cumplir los fabricantes de dispositivos médicos para tener un poco de reconocimiento o mutuo o acuerdos entre países para facilitar, voy a decir, para disminuir los obstáculos al comercio que pueden presentarse cuando los requisitos son solo de un país y no son compartidos o reconocidos en los otros. Por otro lado, con la entrada de Colombia a la OCDE llega al país un conocimiento acerca de lo que son las buenas prácticas regulatorias, entendiendo estos ejercicios como todo lo que hacemos por la forma adecuada de cómo regular y entender la regulación no como hoy amanecí y quiero regular sobre dispositivos médicos y buenas prácticas, sino como entender todo el contexto, la problemática y establecer un análisis multifactorial para identificar las mejores alternativas de solución que tiene esta problemática que se ha identificado de forma conjunta con los agentes y los actores del sistema. Adicionalmente, nos damos cuenta que las buenas prácticas de manufactura sí o sí son reglamentos técnicos y por lo tanto del decreto 1595 del 2015 establece que los reglamentos técnicos en el país, además de ser evaluados constantemente, requieren para su publicación un análisis de impacto normativo. Y posteriormente, el decreto 1468 del año pasado, de 2020, nos dice que para este tipo de reglamentos técnicos donde este tema no había sido normado con anterioridad, sí se requiere un análisis de impacto normativo completo, es decir, un ejercicio mucho más juicioso, ya como nos los han explicado los compañeros del Departamento Nacional de Planeación, donde podamos establecer de nuevo la problemática y las mejores alternativas de solución que tenemos para esto que hemos identificado conjuntamente con los actores. Nuestro trabajo con estos antecedentes pues tiene también unas premisas, que es algo que nosotros como equipo de trabajo siempre hemos recalcado. Primero, nuestro equipo de trabajo no es solamente técnico, sino también jurídico. Y en nuestro equipo técnico tenemos un grupo muy agradable de profesionales con diferentes disciplinas, como físicos, ingenieros físicos, expertos en física médica, ingenieros biomédicos con experiencia en equipos biomédicos y ingenieros biomédicos con experiencia en fabricación de dispositivos médicos y enfermeros, bacteriólogos que nos están colaborando y compartiendo y haciendo un poco más compacto este ejercicio de análisis de impacto normativo. Adicionalmente, que todo lo que nosotros vayamos a decir va a ser basado en la búsqueda y análisis de información que hayamos realizado para construir este análisis de impacto normativo. Eso lo llamamos como la recolección de la evidencia, que toda la información que podamos conseguir tenga datos y cifras que permitan que cada afirmación o cada tema que surja alrededor del análisis de impacto normativo, pues tenga una base evidente para justificar.
Asimismo, perdón, asimismo, entendemos el análisis de impacto normativo como un proceso participativo. Siempre hemos querido que esto no sea como el pensamiento del ministerio sentado desde Bogotá, legislando, regulando desde un escritorio, sino que haya participación de los actores, sobre todo de los actores que van a ser beneficiados o afectados por esta regulación. Por eso, más adelante vamos a hablar sobre los ejercicios que hemos venido realizando. Y dos más de pensamiento crítico, y es no esquematizarnos en lo que nosotros creemos que es el problema, sino no suponer, sino buscar y creer en la evidencia que tengamos. Entonces, los supuestos es muy difícil justificarlos en un análisis de impacto normativo y eso lo hemos aprendido a través de estos años. Entonces, vamos a creer o siempre creemos más en la evidencia de la problemática que se pueda llegar a tener. Y como equipo, no solamente en este trabajo, sino en la mayoría que estamos desarrollando de un par de años para acá, es pensar fuera de la caja. Creo que es el llamado que nos hemos hecho nosotros en dispositivos médicos, es no pensar de forma convencional, ver más allá de lo que es y verlo desde diferentes perspectivas, con un poco de empatía, poniéndonos en los zapatos de los demás para poder llegar a soluciones más reales y quizás que puedan impactar a más actores. Entonces, esas son nuestras premisas y con eso y con estos antecedentes, de las 7 etapas que tiene el análisis de impacto normativo completo, hemos llegado a la primera. Bueno, estamos llegando a la primera, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es la etapa en la que se identifica con claridad el problema que se requiere solucionar. Se presenta la evidencia tanto de la magnitud como de su alcance. Entonces, en esta etapa de análisis de impacto normativo es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y aquí llega nuestro segundo tema, que es el árbol de problemas y lo hemos llamado de la teoría a la práctica. Porque si muy bien hay mucha teoría, creo que el mayor reto que tenemos cuando hacemos este tipo de ejercicios de análisis de impacto es todo eso que vemos en los documentos y en los libros, llevarlo a nuestro árbol y a nuestra realidad y a nuestra problemática. Entonces empezamos con la teoría y muy juiciosos hemos hecho pues todo el curso de mejora regulatoria y análisis de impacto normativo del DNP y pues todos tenemos nuestros certificados. Y además de nuestros certificados, pues hemos leído muy juiciosas las guías que salieron anteriormente y actualmente pues estamos terminando de leer la última guía que sacó el DNP el año pasado sobre las prácticas para hacer análisis de impacto normativo. Y tiene muchísima información y es muy buena y cuando uno termina y obtiene su constancia dice, perfecto, ahora sí, ya me puedo sentar a hacer un árbol de problemas. Y de ahí a lo que vamos a ver nos ha costado muchísimo y es uno de los retos que yo siempre le he llamado la atención a quienes nos hablan sobre todos estos buenos procesos y el ciclo de gobernanza regulatoria, y es que de la teoría a la práctica hay un camino muy difícil de recorrer si lo hacemos solos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos luego de terminar ya las capacitaciones en análisis de impacto normativo? Pues fue entender un poquito el contexto del tema que estábamos hablando. El contexto de las buenas prácticas de manufactura nos llevaron a ver cuáles son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, qué está pasando o qué sucede en Estados Unidos al respecto, cuál es su regulación, qué está sucediendo en México, de igual manera qué está pasando en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, cuáles son todos sus reglamentos, Perú, y al mismo nivel, pues, la ISO 13485, que también es un contexto internacional de lo que hay. Entonces, todos estos lineamientos, avances internacionales, nos dan como una visión de lo que está pasando en el mundo de forma global. Pero también tuvimos que analizar el mercado de dispositivos médicos en Colombia, tanto cuáles son los establecimientos, que el 87% de nuestros establecimientos son
para dispositivos médicos son importadores y 13% nacionales, de los cuales el 3% es para equipos biomédicos y el 10% para dispositivos médicos consumibles. Y asimismo hicimos el ejercicio para reactivos de diagnóstico in vitro, el crecimiento de establecimientos en los últimos años, la cantidad de registros asociados sanitarios asociados a estos dispositivos y la distribución por riesgo también de estos dos tipos de tecnología. Entonces ya entendemos un poco o tuvimos un contexto de lo que es el mercado de dispositivos médicos en Colombia con la evidencia y con las cifras. Y también un análisis cómo está la fabricación nacional de los dispositivos médicos, cuáles son los riesgos o cómo está a nivel de riesgo la clasificación por riesgo, que el 50% pues es clasificación riesgo 1. Y de igual manera, toda esta información a la que agradecemos que INVIMA nos compartió, pues pudimos analizar los reportes de tecnovigilancia, cuáles son eventos adversos e incidentes adversos y las causas que muchas están asociadas a la fabricación de dispositivos médicos. Entonces, lo primero que hicimos y que tratamos de entender era cuál era el contexto y la problemática, bueno, el contexto de las prácticas de manufactura de los fabricantes que teníamos para dispositivos médicos. Con esa información realizamos un ejercicio de forma interna a nivel de equipo dentro de la dirección, y lo hablo de equipo ampliado, no solamente las personas que hoy estamos trabajando con análisis de impacto normativo, sino que las personas que en 2019 hacían parte del grupo de dispositivos médicos. Y allí podemos entender algunos conceptos mundiales sobre buenas prácticas de manufactura, sobre que hay 4 palabras claves cuando uno habla de esto, que es un esquema que se enfoca en la calidad, en los productos y el riesgo que estos tienen para la atención en salud, que hay una serie de conceptos que tomamos de todo lo que ya habíamos investigado y nos centramos en algo que es el producto en sí, un entorno interno frente a la fabricación de dispositivos médicos y un entorno internacional. Y de allí sacamos como unas líneas y tuvimos al final de este ejercicio un problema que fue nuestro primer ejercicio en 2019, recién terminada el curso de análisis de impacto normativo. Esto nos llevó con este esquema y ejercicio que ya habíamos hecho nosotros de forma interna, dijimos, perfecto, vamos al siguiente nivel, que es con los agentes y los actores. Y en 2019 nos fuimos a trabajar con la práctica de la reunión con los actores. Participaron 38 personas de diferentes entidades, tanto INVIMA como ICONTEC, como fabricantes de dispositivos médicos y reactivos, titulares de registros sanitarios y permisos de comercialización, y algo que nos parece muy importante son las IPS, que al final son las que van a recibir todos los beneficios que nosotros podamos hacer como reguladores frente a este tipo de prácticas. Y con ellos hicimos un taller, voy a llamarlo como con muchísima información, y organizamos grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo había uno de los actores, o sea, siempre nos aseguramos que hubiera una IPS hablando con un fabricante y con un titular de registros sanitarios. Entonces aquí traemos algunos ejemplos, por ejemplo, estaba Baxter, el Instituto Nacional de Cancerología, Sherlec, Proquiden, ICONTEC y la Fundación Cardioinfantil. Entonces era no solamente la visión de un fabricante, sino la visión de un fabricante compartida con los puntos de vista de las IPS, de los actores nacionales, del gobierno, en fin. Y así tuvimos 7 diferentes árboles de problema con lo que construimos nuestro primer bosque. Y nuestro bosque está compuesto de 7 árboles que los actores nos contaron con su puño y letra, y me parece muy importante que lo conozcan. Ellos mismos construyeron los árboles de problemas y identificaron las causas que esto tenía. Entonces, allí que tuvimos problemas similares, conexos, muy largos, como se pueden dar cuenta, este problema está con 5 renglones, que es casi un párrafo de problema, y poco específicos. Entonces, pues era un ejercicio, fue un ejercicio de 2-3 horas, entonces fue un primer acercamiento con mucha información, pero un poco alejado de lo que necesitábamos, que era un problema muy, muy conciso. Las causas hay muchas comunes,
hay similitudes con lo que nosotros como profesionales de la dirección habíamos propuesto y una evidente necesidad de continuar con el trabajo que estábamos realizando en equipo. Después de este ejercicio con los actores y de haber realizado nosotros el ejercicio dentro de la dirección, pues tuvimos nuestro paso cuarto y es un árbol de problemas en el año 2019 que pensamos que estábamos ya terminando la primera etapa. Teníamos un problema que era la inexistencia de lineamientos de fabricación armonizados internacionalmente que aseguren un nivel de calidad de dispositivos y reactivos que impacten positivamente el uso seguro en Colombia. Con este problema ya salimos y dijimos, listo, perfecto, estamos listos para iniciar o seguir a la siguiente etapa, pero nos faltaba algo muy importante y era la validación con otros actores como el Departamento Nacional de Planeación, y en ese momento estaba el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud desarrollando un contrato con el ministerio donde estaban haciendo unos ejercicios de World Café para identificar la problemática en torno a los dispositivos médicos y reactivos para establecer la política. Y en ese ejercicio, pues el IETS tenía mucha información que habían dado o generado los actores en el World Café y en las encuestas nacionales, que pudo mejorar quizás un poco o sintetizar un poco este ejercicio de árbol de problemas. Y este resultado lo tuvimos a febrero de 2020, después de la validación con DNP y el IETS. Y teníamos un problema, 4 causas y 2 consecuencias. Y era un árbol que estábamos listos a presentar, tuvimos visto bueno de viceministerio para publicar en ese momento. Sin embargo, llegó COVID-19 y marzo del 2020, donde la vida pues nos cambió a todos y la perspectiva en dispositivos médicos pues no es la excepción. ¿Qué tenemos entonces ahora? Nuestro tercer punto, y es el árbol de problemas post pandemia. La pandemia trajo aprendizajes para todos los actores, los agentes del sistema, pero vamos a resaltar algunos que nos parecen importantes y que impactaron específicamente este trabajo de árbol de problemas. El COVID exige un cambio en las condiciones que genera y en la capacidad del Estado ante la respuesta a emergencias, porque las dos tecnologías, tanto los dispositivos como los reactivos, deben contribuir a la resiliencia del sistema y a fortalecerlo, que cuando llegue una emergencia, el sistema no tenga que detenerse para atender la emergencia, sino que pueda continuar funcionando de forma adecuada y al mismo tiempo dar respuesta, tener la capacidad para responder ante las emergencias. Y yo creo que eso ha sido una de las constantes que nuestro director Leonardo Regocés ha implementado en todos nuestros trabajos, siempre la resiliencia del sistema. Entonces, eso es un punto muy importante que cambia un poco la visión de la problemática que teníamos en ese momento, y ahí puedo decir que enriquece el trabajo que estábamos haciendo frente a los dispositivos médicos. Pues en ese momento creemos que el COVID aumenta la visibilidad de los dispositivos médicos a nivel mundial, todo lo que era EPPs y todos los ventiladores que se requirieron a grandes cantidades y tuvieron una enorme demanda durante la pandemia, pues visibilizó la necesidad de tener unos dispositivos médicos y estos ser prioritarios dentro de la atención en salud. Entonces, adicionalmente con la necesidad y la gran demanda que se tenían de estos dispositivos médicos, pues cada vez más se evidencian problemas de abastecimiento en los países. Esto demuestra finalmente la importancia de unas buenas prácticas de fabricación y esto surge en el día a día. En mi casa, cada vez que se abre un KN95 para ir a una cita médica y se abre y sale, no sé, el resorte, entonces decimos, bueno, pero entonces esto de dónde lo trajeron, cómo fue, cómo lo fabricaron, y se evidencia claramente que necesitamos establecer algunas reglas mínimas básicas y que mejoren la calidad de los dispositivos médicos en cuanto a su fabricación. Pero también algo muy importante es que retrasa el cronograma de análisis de impacto normativo de las buenas prácticas de manufactura, porque pues como no estábamos preparados para las emergencias, la resiliencia de nuestro sistema era muy baja
y tuvimos que detener la mayoría de trabajos para atender la emergencia sanitaria. Esto porque lo traigo a colación y es muy importante que uno ve como la secuencia y dice, bueno, van 2 años desde agosto del 2019 que el ministerio está trabajando en las buenas prácticas, en el AIN de las buenas prácticas de manufactura y no avanza. Pero resulta que la pandemia nos dio un espacio de casi 6 meses donde no pudimos avanzar, sino aprender. Y después de este aprendizaje, entonces viene nuestra siguiente versión del árbol de problemas, cuando en octubre ya pudimos detener ya y retomar muchísimas de las actividades que veníamos realizando. Y entre octubre y diciembre trabajamos paralelamente la información. ¿Qué información? Pues a diciembre del 2020 queda pendiente la revisión del viceministerio previo a la publicación que el decreto 1468 del 2020 establece. Entonces, en ese momento, en noviembre creo que fue que salió este decreto y nos dice que tenemos que publicar por 5 días nuestra problemática. Entonces, el viceministerio lo traje así súper tachado porque así fue que terminamos la reunión. Esto no debe decirse así. No hay en existencia, hay algunos lineamientos, entonces es bajo nivel en los requisitos. Y allí, después de esta reunión, tuvimos una nueva versión del árbol de problemas. Bueno, después de esta serie de reuniones, tuvimos una nueva versión del árbol de problemas en febrero del 2021, donde ya teníamos un nuevo problema, que era bajo nivel en los requisitos que aseguren la fabricación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro con calidad. Y ese era nuestro problema a febrero de 2021. ¿Qué seguía allí? La revisión otra vez del director y el visto bueno de DNP, que para nosotros, si bien la normatividad no lo exige, para nosotros es muy importante, pues somos muy nuevos en el desarrollo de esta metodología. Entonces, por eso la directriz es que el DNP nos acompañe como lo ha venido haciendo y pueda revisar cada uno de nuestros avances. Entonces ya con el director tuvimos una serie de reuniones y discusiones alrededor de este árbol de problemas, donde el problema cambia a la probabilidad de que las prácticas de fabricación afecten la calidad, efectividad y seguridad de los dispositivos médicos y los reactivos de diagnóstico in vitro existentes en el mercado colombiano, impactando a la salud de la población. Esto es finalmente el documento que enviamos al Departamento Nacional de Planeación en mayo del 2021 y una acotación muy importante. Nosotros siempre toda esta información que veníamos recolectando la veníamos condensando en un documento general, un documento macro que tiene casi 85 páginas, donde venía toda la información y la evidencia. Sin embargo, cuando nos dicen tienen que publicar la problemática, nosotros entendimos que era esto que ustedes están viendo en pantalla y se lo enviamos así a DNP. DNP nos dice hay que publicar y hay que escribir la problemática como tal, no solamente el árbol. El árbol es un esquema que apoya lo que ustedes están diciendo en el desarrollo. Entonces, tuvimos que retomar un poco y justo en ese momento, en mayo, el grupo de medicamentos de la dirección empieza a desarrollar también un análisis de impacto normativo de uno de sus decretos y nos invitan a su ejercicio. Ellos lo hacen con ONUDI y con una consultora para el desarrollo de estas actividades y ellos nos invitan para que nosotros veamos cómo funciona la metodología y ahí empezamos a entender un montón de cosas que en el último periodo no habíamos entendido. ¿Como cuál? Como cómo se describe un problema, cómo se redacta un problema, qué tan sucinto debe tener un problema, cuáles son las causas, cuáles son las subcausas, qué debemos decir en el documento, cómo va un contexto, hasta dónde se llega en un contexto, qué sí va y qué no va dentro de la problemática. Y con esa información y también con los comentarios que nos hace César del DNP, podemos llegar a julio de este año con un documento más puntual,
un documento con un lenguaje más común, que fue una de nuestras debilidades anteriormente, y que creemos hoy que ya fue enviado al DNP hace un par de semanas, quizás una semana, donde creemos que tiene mucha más forma y mucho más conocimiento e información este árbol de problemas, que hoy tiene como problema la debilidad para garantizar la seguridad, efectividad y calidad asociada a la fabricación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Tiene dos principales causas, unas subcausas identificadas, tres consecuencias y unas sobreconsecuencias, podría llamarlo, no sé cómo la metodología lo llama, pero que se derivan de esas consecuencias. ¿Qué es importante aquí? Cada vez que nosotros iniciamos construyendo tal vez unas 4 o 5 causas y cada vez que íbamos a empezar a escribir las causas en la problemática nos dábamos cuenta que íbamos a repetir lo mismo que ya habíamos dicho, entonces tratábamos de unirlo y fue un ejercicio muy interesante donde describir las cosas en renglones para nosotros que venimos acostumbrados a escribir documentos técnicos de miles de páginas. Entonces, creo que ha sido un reto que hemos afrontado de una buena manera. A hoy, ¿qué les podemos decir que tenemos? Entonces ya tenemos un documento que está en revisión del DNP para volver a revisión del viceministerio para publicación de solamente la problemática. Es decir, que vamos en la primera etapa de las 7 que tiene un análisis de impacto normativo, pero hemos aprendido en el camino un montón de cosas que queremos compartir como conclusiones de la experiencia que ha tenido la Dirección de Medicamentos y sobre todo nosotros como profesionales que hemos venido trabajando este tema en los últimos 2 años. Entonces voy a permitirme contarles las 3 primeras. La primera es, de la teoría a la práctica hay demasiado camino por recorrer y es muy aconsejable, creemos nosotros en nuestro ejercicio, que las entidades cuenten con un apoyo de expertos para facilitar el proceso mientras se construyen las capacidades institucionales. Y de forma anecdótica, les vamos a contar que nosotros como observadores del proceso de medicamentos, donde han venido construyendo un árbol de problemas, un análisis de impacto normativo, podemos decir que hoy es mucho más fácil para nosotros construir un árbol de problemas después de haber visto un par de ejercicios, haber participado en otro. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando también un documento COMPES de un tema particular y en ese documento COMPES, hoy que hicimos el árbol de problemas fue mucho más fluido, nos cuesta ya quizás bajamos el trabajo de semanas y meses a horas y días. Entonces, mientras ese proceso de que las capacidades institucionales se fortalezcan en las instituciones, sí debe haber un acompañamiento de expertos o de personas que conozcan de la metodología y puedan encaminar o direccionar el conocimiento técnico que enriquece a los ministerios. El segundo aprendizaje o conclusión que me parece importante destacar, bueno, que nos parece importante destacar, es que las situaciones mediáticas y la forma políticamente correcta de expresarse pueden llegar a influir en el proceso. Entonces, eso lo vemos sobre todo cuando tenemos revisiones a nivel de viceministerio, que nosotros como técnicos lo decimos muy técnico o muy puntual, o quizás en este nivel ya tratamos de usar un lenguaje mucho más común, pero no es adecuado decirlo de esa manera. Entonces, creo que es importante tener en cuenta la forma adecuada de expresar este tipo de problemas, sobre todo cuando son problemas que afectan a muchos agentes. Y lo tercero es que debemos seguir trabajando en el análisis de impacto normativo de las buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, implementando los aprendizajes de otro ejercicio y con el convencimiento de que lograr regular la mejor alternativa de solución para el problema que hoy enfrentamos. Y creo que eso ha sido un choque para nosotros
ah, dentro del ministerio, bueno, dentro de la dirección, porque es entender que la forma de regular o lo que yo voy a llevar a nivel de resolución o decreto no va a ser lo que yo considero técnicamente que es mejor para el país, sino la mejor alternativa de solución que tiene una problemática. Este tema en particular tiene muchas alternativas de solución. El análisis de impacto normativo tiene una solución que es una norma internacional, que es una norma internacional bajo unos requisitos de país, que es unos requisitos de país específicos para Colombia, sí, distantes de la armonización internacional, o son simplemente una adaptación. Y este tipo de alternativas de solución no es o no se pueden implementar en el país por quien grita más o quien grita menos en una reunión. Eso se tiene que analizar de forma adecuada para establecer, ya sea en costo-beneficio o de alguna de estas formas que se evalúan estas alternativas, qué es lo mejor para el país, qué presenta mayor beneficio que riesgo o que costo para los regulados y al final para el paciente, que somos todos. Y las siguientes conclusiones sí se las dejo a Oscar Marín para que termine nuestra presentación. Gracias, André. Está silenciado. Oscar, Perdón. ahora sí. Que les estaba contando, venimos viendo una serie de actividades o de cosas que nos hemos dado cuenta alrededor de hacer un análisis de impacto normativo, de hacer de seguir esta metodología que nos damos cuenta que esas situaciones son complejas, son grandes, y al estarlo describiendo en una frase, pasan dos cosas. La primera es que podemos hacerlo de forma general, cosa que no perdamos los detalles o los puntos, pero cuando uno analiza esos puntos pueden haber situaciones parecidas o conexas a esas que encajan también en el mismo problema y que no necesariamente lo que se encuentra en el mundo. Entonces, uno describía algo, pero eso daba la idea de que pasaban otras cosas que no era lo que ni nosotros habíamos visto, ni lo que las personas en los talleres habían descrito. Entonces, no podía ser tan general. Y cuando lo hace uno muy restringido, pues pierde esos detalles y esos puntos. Entonces, armar ese punto, armar ese tema, siempre fue una necesidad de poder ponerlo, porque las consecuencias y las causas tenían que ir en línea con esto. Entonces, ese juego de ese balance crea una cantidad como de vertientes y de posiciones que no eran fáciles de poner en contexto en ese momento. Y ahí es donde volvemos al punto. Si la realidad tiene muchos matices y la realidad va teniendo como consideraciones alrededor de quién la está evidenciando. Entonces, existe la realidad del fabricante nacional, existe la realidad del titular de un registro de alguien que fabrica en otro país y existe la realidad de nosotros como reguladores. Naturalmente también existe la realidad del operador de la norma. Es cierto, ese tipo de cosas, intentar ponerlo todo en un texto corto, sencillo, entendible, ha sido un ejercicio volver otra vez a ponerse, y como lo decía Andrea, de pensar fuera de nosotros, de nuestro papel como regulador, intentar escribirlo de manera que sea concisa, que responda realmente a lo que, a la información que hemos recolectado, que no sea algo tan arbitrario de parte de nosotros. Entonces, esa construcción de la IN siempre es un reto para esa adecuarnos y llegar a esas buenas prácticas reguladoras. Nosotros consideramos que ese fin de tener unas buenas prácticas reguladoras alrededor de estas construcciones requirió de nosotros también esa concientización de para qué estamos haciendo las regulaciones y cuál es el fin último de toda esta información que nosotros podamos tener en nuestro
En nuestro trabajo, el horizonte de que vamos a normar para tener como siempre lo hemos dicho, la reglamentación necesaria que responda de la mejor manera. Entonces, ese es el fin último, ha sido un cambio, como les digo, no solamente desde lo profesional, como desde las actividades que uno normalmente estaba haciendo, sino también de lo que requiere de uno ponerse en ese papel de decir, también eso fue lo que nos escribió un fabricante nacional en su ejercicio y por qué razón él lo piensa, por qué razón él considera que ese es un problema que está enfrentando en este momento el país. Y eso es algo realmente muy interesante. Entonces, Alejandra, la siguiente. Y al final, una foto de hace 1000 años, pero tenemos aquí, este es el grupo que en este momento tenemos, que estamos aquí trabajando. Nos hacen falta recopilar un par de fotos de personas que se han integrado nuevas en el grupo, pero este es como el que hemos en este momento trabajado en esta actividad de la construcción del árbol de problemas. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos en este momentico y quedamos atentos a sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea, Oscar. O sea, en unos cuantos slides está resumido decenas de horas de trabajo y pareciera muy sencillo y de verdad muchas gracias por el énfasis que han puesto, ahora sí que en todo el trabajo que hay detrás, en todo lo que ha significado la diferencia de el primer ejercicio que corrieron, a pesar de ya haber tenido los entrenamientos, respecto de las últimas iteraciones, ¿no? La gran diferencia que como todo en esta vida hace la experiencia y esto evidentemente no es la excepción. Y lo que decías, Oscar, este reto enorme de poder poner en unas cuantas palabras una problemática que es tan compleja como son las buenas prácticas de manufactura para nuestro sector y como seguramente es cualquier problema que requiere de la decisión de regular o no regular, y si la decisión va a ser regular, ¿cómo regular? Entonces, realmente felicitaciones porque, pues sí, el trabajo ha sido arduo, pero finalmente, pues está llevando a una posición que va a permitir verdaderamente enfocar los trabajos que siguen y esta primera parte es absolutamente fundamental, pues en la medida en la que esté planteado de la mejor manera el problema, se definirán de forma correcta los objetivos para verdaderamente resolver ese problema y todas las acciones que se derivan de eso, ¿no? Es el origen y si el origen no está planteado correctamente, pues el resultado evidentemente no va a permitir resolver el problema o no va a poder permitir resolverlo de la manera más adecuada en todos los sentidos, ¿no? Que cumple el propósito fundamental de seguridad y garantía para los pacientes. Y por otro lado, que cumpla también en relación con el compromiso del aprovechamiento correcto, eficiente, efectivo de los recursos del país, ¿no? Es una combinación que tiene que estar como muy bien equilibrada para que el producto final verdaderamente responda pues a las necesidades de todos los actores que están involucrados y evidentemente pues sin dejar de lado el componente de la industria en donde pues es claro que el resultado final de la regulación puede hacer una enorme diferencia para efectos de que los fabricantes puedan poner a disposición de los pacientes en Colombia sus productos o no. Y la respuesta, pues, entre comillas, puede ser muy sencilla. Si estamos apegándonos a normas internacionales, será muy sencillo el camino. Si nos desapegamos a las prácticas internacionales, vamos a tener retos importantes, no solamente para el acceso, sino retos importantes para la implementación de la regulación como tal, entendido todo lo que hemos aprendido o recordando todo lo que hemos aprendido respecto y como nos lo ha recordado Andrea al inicio de tu presentación, de las obligaciones que tiene Colombia respecto de los organismos internacionales en cuanto al apego, en cuanto a la utilización de buenas prácticas regulatorias y el apego a la utilización de normas internacionales. Veo que Viviana tiene la mano levantada. Viviana, por favor. Gracias, Andrea. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, perfecto.
Gracias. Mira, no, pues en general, digamos, felicitarlos. Este es esa exposición que nos acaban de hacer Andrea y Oscar, es como una gran manera de aterrizar todo lo que hemos estado hablando, digamos, últimamente en términos muy generales, muy metodológicos, pero esto sí que es una buena manera de aterrizar y digamos, para mí personalmente me parece súper que lo que tú dices, Sandra Ligia, que ellos nos manifiesten justamente la dificultad que hay de la teoría a la práctica. Para todos es claro justamente que esto, digamos, conceptualmente, en realidad es muy sencillo. Aquí no nos estamos enfrentando a ningún tema demasiado complejo. La metodología es sencilla y es intuitiva. Pero cuando tenemos que aterrizarlo a un tema complejo como este, como el tema de los dispositivos médicos, y más aún en una realidad compleja como la que en la que nos puso la pandemia, definitivamente sí, yo los felicito, sobre todo porque han entendido bien cuál es la esencia detrás de todo esto. Me parece clave lo que dijo Oscar un poco al final, y es, bueno, no se trata de estar y de esquematizarlo todo desde el punto de vista del regulador, sino que el valor de estos ejercicios está definitivamente en ponerse también un poco a escuchar y ponerse también un poco en el lugar de los fabricantes, etcétera, de todos los actores que yo he identificado como interesados y grupos de valor en el problema que estoy caracterizando y que estoy queriendo identificar. em, que definitivamente es complejo, la realidad es supremamente compleja y en estos temas mucho más. Entonces, bueno, yo para felicitarlos, han logrado traducir muy bien un poco las advertencias que yo había hecho desde el principio. Veo que ustedes ya han sufrido todo el camino completito y han entendido pues, que esto es demandante. Em, a veces justamente el no dimensionar desde el principio que esto es una tarea compleja lleva en dados casos a sentir un poco de frustración, ¿no? Yo sí creería que es importante que lo veamos desde el principio como un ejercicio que debe ser complejo, pero porque la naturaleza del problema mismo es compleja, ¿sí? Y que hay que surtir todos esos pasos y que hay que dialogar con los grupos de valor y entender justamente que no es la perspectiva mía como reguladores del sector público la única que vale, sino que definitivamente hay que caracterizarlo con toda la información que provenga de todos los demás actores. Y me gustó muchísimo la diferencia entre el primer árbol, donde hablaban estrictamente como el problema central fuera la falta de lineamientos, ¿cierto? Y ya después la última versión que vemos como pues, digamos, sustancialmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo más que una pregunta tenía como ese comentario de felicitarlos porque se nota que el trabajo ha sido muy juicioso y porque han justamente pasado por ese tránsito que deberíamos ver en todos los reguladores, y es entender que no, que el problema es más complejo y que además no es el único punto de vista no es válido, no es el regulador, sino que tenemos que verlo como más allá. César está hoy acá y César les había comentado un poco, digamos, metodológicamente cuáles eran sus impresiones del árbol. Entonces, bueno, digamos, para cerrar un poquito como con una pregunta muy general, sí quisiera saber en qué punto cambiaron la redacción del problema, que en un primer momento tendría que ver mucho con la redacción de unos lineamientos como lo que yo trataba de transmitirles un poco en el taller pasado de, bueno, si yo comienzo a analizar el problema, asumiendo que lo que aquí faltan es un decreto, expedir un decreto, pues ya tengo la solución de antemano y de pronto dejo de ver otras cosas en mi panorama, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos contaran cómo llegaron a la conclusión de que esa primera redacción del problema central no estaba completa o cómo llegaron a la transformación pues, de ese problema central en una redacción diferente. Yo creo que el punto fue cuando estábamos describiendo mejor las causas, porque el hecho, pues, llegamos como a una reducción al asunto, pues si no tenemos eso, estudiámoslo y ya, o sea, es muy sencillo, o sea, no tenemos que desgastarnos después en otro mundo de
de cosas, simplemente lo que vamos a hacer es pongamos la normativa funcional. Y eso fue algo como tan obvio en su momento, que cuando nos pusimos a leer el árbol anterior, pues dijimos, eso no tenía como, no había la conexión entre las dos cosas. Y eso fue más o menos de esa forma. Luego, cuando ya empezamos a ver los comentarios que se hicieron desde otras instancias, y el ejercicio que hicimos con César fue algo muy, muy bueno. O sea, hubo un entendimiento, y le fuimos cuadrando varias cosas. Lo que dice Andrea también, el ejercicio que estuvimos haciendo con el grupo de medicamentos, que es también parte de la dirección de medicamentos y tecnologías, eh, nos llevó a abrir el camino a muchas cosas. Y creo que el tema es que somos personas como muy nuevas en este tema de las nuevas prácticas las buenas prácticas de regulación, porque nunca le habíamos constituido esa idea, o que el Estado estuviera trabajando en ese tipo de cosas. Y eso ha sido un punto interesante de empezar a hacerlo, y hacerlo juicioso, de hacerlo de la manera en la que lo habíamos pensado. Y yo te quiero complementar y dar, pues agradecerle a Viviana por todas las cosas bonitas que nos ha dicho estos últimos 2 años. Yo creo que todo el equipo se sintió así como halagado, con corazoncitos para ti. Y yo creo que es multifactorial el cambio. Como decía Oscar, la pandemia creo que nos cambió, y nos cambió después de la pandemia. Yo creo que todos empezamos a ver las cosas un poco diferentes. Y también hacernos la pregunta de por qué, o sea, al llegar a la causa, entonces, ¿por qué? Porque no hay lineamientos, y entonces ya ahí se acababa. Y entonces, no, el lineamiento no es el problema, y volvíamos a repensar. Y esto es un ejercicio que yo creo que nos ha hecho es a llevar a responder problemas. Nosotros somos muy buenos, pues en este grupo hay 3 ingenieros, entonces somos muy buenos identificando los problemas y resolviéndolos. Entonces lo tratamos de hacer a nuestra formación, 3 ingenieros y una abogada, para tratar de decir, bueno, ¿por qué sucede esto? Y entonces ya ahí fuimos soltando más las cosas. Y para sacar las consecuencias es, ¿y esto qué genera? Entonces, no, venga, esto genera de esta forma. Y con ese tipo de preguntas creo que nos facilitó. No sabemos en qué momento estemos, si después de esto les vamos a decir en 2 años seguimos con los siguientes árboles de problemas, o si en un mes, en unos días los sacamos a consulta pública, pero creo que siempre dicen en el curso, y ustedes repiten constantemente, la falta de regulación no es el problema. Pero cuando tú le dices a una persona que lleva trabajando N años haciendo regulaciones, que tiene que cambiar y pensar diferente, creo que ahí es donde hay un choque enorme en este tipo de ejercicios. Yo creería, y la invitación sería que, como siempre, que hayan expertos que nos guíen en el camino, porque esto puede ser en un camino, para nosotros no ha sido frustrante, porque cada vez lo vemos mejor y tenemos, con la juventud, nace la facilidad para enfrentar los problemas y decir, bueno, estamos en el sector público, aquí no hay frustración, pero sí creo que se requiere mucho más acompañamiento. O sea, que el grupo de ustedes sea como de 100 personas que nos acompañen constantemente o algo así. Estaría regio, Andrea, te voy a grabar ese pedacito y voy a hacerlo llegar a quien corresponda. Claro, nosotros también hemos sentido como esa falta de, a ver, o sea, dices varias cosas que son clave. Cambiar el chip del funcionario, cambiar el chip de quienes han proyectado regulaciones toda la vida, que ven las cosas de una manera como ya esquemática y establecida, y que creen tener siempre la solución de antemano. Cambiar esa manera de pensar es difícil. Y lo que estaba diciendo Oscar ahorita es que somos nuevos. Tranquilo, que aquí todo el mundo es nuevo. Esto prácticamente que estamos tratando de descubrir cómo traducirlo, tanto nosotros desde el punto de vista de lo metodológico, de las buenas prácticas en general, buenas prácticas regulatorias,
digamos, para todos los sectores. También nos toca hacernos preguntas muy filosóficas que todavía, pues todavía nos cuestionan, ¿no? Y es, bueno, si hacemos este tipo de requerimientos para los análisis, perdón, para los reglamentos técnicos, deberíamos ampliar este requisito de AIN para otro tipo de reglamentos. Y el sector privado nos está haciendo caer en cuenta de que falta ampliar digamos, el espectro de aplicación del análisis de impacto normativo y de evaluación ex post. Pero bueno, ahí hay varias cosas, hay resistencia, ¿sí? De varios actores también a que estas buenas prácticas se apliquen así de manera muy amplia. Hay funcionarios, hay personas en general en el sector público que les genera un poco de inquietud y que sienten que esto les quita margen de maniobra. Entonces, sí que les quita autonomía sobre lo que ya creen saber y conocer de antemano, ¿cierto? Entonces, bueno, cambiar la manera de pensar los problemas y de hacer nuestro trabajo no es fácil, estamos de acuerdo. Pero bueno, estamos conscientes de que todos estamos aprendiendo, que todos estamos nuevos en estos temas. Entonces, bueno, ahí la dificultad, ahí el reto, pero bueno, también la satisfacción de cuando logras, por ejemplo, o sea, la redacción del árbol, debimos hacer el taller con el árbol de ustedes. Primero están pensando en que el tema es un tema de alineamientos y tal, y en el segundo está expresado en términos de la calidad, o sea, de para qué, de por qué estoy haciendo esto y de la calidad. Sí, sí, claro, es un tema de alineamientos, puede ser, pero estoy pensando en el para qué, en la calidad, y ese es el problema central que en realidad nos ocupa. Entonces, pues, nada, muy bien. Ahí creo que vamos avanzando bien con ese ahí. Muchas gracias, Viviana. César, tienes tu mano levantada desde hace rato. Menos mal que es virtual, si no ya estaría cansada. No te preocupes, Andrelia, no te preocupes. Pues nada, yo creo que ahí me anticiparon un poco los comentarios que quería hacer. Tengo una pregunta al final, pero yo creo que lo primero de destacar este ejercicio ha sido la voluntad, ¿no? La voluntad de la entidad. Yo creo que la receptividad no es algo que se consiga en todas las entidades y es válido, digamos que es válido y no es un pecado en la medida en que, como ustedes bien lo mencionaban, venimos pasando años de hacer las cosas como las estamos haciendo. Y como todo proceso, como toda transición, como todo cambio, pues obviamente va a tener dificultades, pero yo creo que eso ha sido la clave, ha sido la clave. Yo creo que el ejercicio, la alta calidad del ejercicio que están haciendo precisamente demuestra que la voluntad de aprender, de apropiar nuevos conocimientos, precisamente lo refleja. Ahí yo creo que no hace falta estar poniendo cinco, un muy bien en la parte superior del documento, sino que en realidad la calidad de cuando uno lee lo transmite y se los digo pues por la revisión, por la más reciente revisión, el documento cambia y veo que hacia atrás también tuvo cambios significativos, lo cual pues es de destacar. Yo creo que ahí, digamos, de los aspectos que quisiera destacar, uno es el tema del uso del lenguaje, de suavizar, flexibilizar un poco más el lenguaje. Es una apuesta que debemos hacer en la medida en que este ejercicio de participación debería vincular a cualquiera que esté interesado. Entonces, no solo al químico farmacéutico, a los grupos de interés, precisamente porque sí, sabemos que es una discusión que la pueden dar no cualquier persona, pero no por eso el ejercicio debería ser excluyente ante quienes de alguna u otra forma quisiesen participar, quisiesen entrar a opinar sobre, no sé, un problema en, un momento, en su momento de desabastecimiento sobre cubrebocas, pues que, que pues tuvo que venir a suplir. ¿Por qué no? Productores artesanales que se dedican van a producir, pues por ahí vemos que nosotros inclusive una parte tuvo que resolverla con otros dispositivos, el mismo Indumil, que uno diría, pues, siendo Indumil la empresa que representa como el monopolio en la fabricación de las armas, pues uno diría, ¿qué tiene que hacer esta empresa acá? Pero precisamente es eso. Yo creo que facilitar y flexibilizar el lenguaje permite precisamente eso, que sea un proceso participativo, que todos podamos opinar, que todos podamos aprender y pues que a la larga lo que nosotros estamos traduciendo en regulaciones que de alguna u otra forma sí puede que resulten siendo algún tipo de obstáculo, un requisito adicional, pero sea algo en conjunto, que sea construido a voluntad de los demás, que en realidad se visibilice la necesidad, yo creo que sí es fundamental y en eso pues ustedes pues digamos que han acogido de una u otra forma todas como esas observaciones y esos aprendizajes. Lo segundo,
es el tema de, sí, sabemos que el ejercicio inicial ha sido largo, 2 años de hacer un ejercicio no es sencillo, pero precisamente tú en algún momento lo mencionaste, Andrea, y es que sabemos que como toda transición es dura y eso genera capacidades y van aprendiendo y van aprendiendo. Nosotros por ahí, como lo mencionaba Viviana también, identificamos la necesidad de lo que en su momento se apostó como un cambio de estrategia a usar, no sé, herramientas pedagógicas, guías, plantillas, facilitaría el ejercicio. Pero mira que no, que precisamente ustedes nos han hecho entender que es necesario seguir acompañando los ejercicios, es necesario seguir dando retroalimentación, orientaciones, porque claramente, digamos que el conocimiento y las habilidades en este punto no surgen de la nada, surgen precisamente de discutir, de charlar, de escuchar otros puntos de vista, de compartir, de precisamente de debatir. Entonces creo que ahí es un punto que ojalá nos sirviese esta experiencia para llevarla a otras entidades, para abrir precisamente esa voluntad de usar herramientas de mejora como el análisis de impacto normativo. No es un trámite más, no es un requisito más, no es otra etapa que ahora ya me toca hacer también un documento tras del hecho. Pues precisamente creo que esto es lo que permite este tipo de espacios. Lo tercero, el riesgo político, sí, sabemos que es algo que aqueja en realidad muchos, si no es a todos los sectores. Yo creo que la invitación generalmente es a que, como nos ha tocado a nosotros en muchos espacios, empezar a reconocer que fallamos, que tenemos derecho a fallar, pero que eso no es un pecado, que uno puede estar precisamente por descubrir ese camino, uno puede estar aprendiendo, las cosas se pueden arreglar, se pueden diseñar de mejor manera, precisamente el tema de estar abiertos al cambio, a mejorar, no permite decir como me planteé toda una infraestructura para hacer análisis de impacto normativo, es un trámite engorroso, entonces voto todo. No, yo sé que hay unas etapas en las que yo puedo mejorar a partir del proceso precisamente para que se vaya adoptando a las necesidades del contexto en específico en el cual lo estamos tratando de implementar, pero sobre todo pues que sirva, que en realidad sirva. Y ya no quisiera profundizar en el cambio del chip que ustedes han dicho, porque sí, sabemos que es una necesidad no solo de los perfiles técnicos, de quienes desarrollan, digamos, ponen el pecho para hacer el documento, sino también de que quienes toman las decisiones muchas veces. Saber que per se requiere, pues, digamos, traen ese mismo chip de necesito sacar una resolución, necesito sacar un reglamento técnico, sí, y por eso les decía, creo que esa voluntad que ustedes han demostrado solo para aprender, para alimentar el documento, para enriquecer, creo que sería como una de las grandes banderas que uno podría utilizar para el ejercicio. Yo quisiera, ya para cerrar, que nos dieran 2 minutos, que era como la pregunta que tenía, y es para que nos contaran un poquito de dónde surge la idea del bosque, de esos árboles, porque precisamente me parece importante que claramente la metodología de análisis de impacto normativo no es prescriptiva y creo que esa es la capacidad que tienen las entidades para decir yo lo quiero hacer con una herramienta informática, puede ser Google Forms, yo estoy abierto a escuchar a todos mis agentes de interés y precisamente yo creo que ahí es donde permite flexibilidades que uno puede aprovechar para innovar, para que el ejercicio sirva, para que incorpore las percepciones de los agentes interesados, que no se sienta como siempre el rigor aplastante del regulador, sino que sea una figura más amigable, más cercana no a una posición en específico, sino a una necesidad del mercado en su momento. Entonces, si quisiera que nos contara un poquito como de dónde surge esa idea, si hubo dificultades, yo creo que de pronto te encontraron ahí algunos contradictores de decir, no, pero pues ellos nos van a decir ahí que todo está mal y todo eso, pero creo que precisamente esa voluntad es la que les ha permitido como recoger tanto y tener de un problema tan grande algo como tan concreto, que es una de los grandes retos que impone la metodología. Bueno, em, nuestro primer bosque surgió porque quisimos, bueno, creo que el ministerio o la dirección por lo menos siempre ha estado muy atenta de la participación de los actores y en ese momento los nuevos veníamos de sectores donde la realidad era muy diferente a la que estaban planteando en ese momento el ministerio, la dirección. Entonces aquí hay que escucharlos a todos, hay que todos lo hagan, pero tuvimos varios problemas. Primero, y es que la metodología, si bien es clara, o sea, tú la lees y la entiendes, pero la vas a aplicar y es muy difícil. Entonces, como todos los actores no tenían el mismo conocimiento, pues claro, los problemas fueron conexos, grandes, querían meter allí todo, muchos enfocados en lineamientos.
a pesar de que una de las directrices era no es la falta de regulación el ejercicio. Pero nosotros creemos que fue muy importante porque de ahí tú puedes, o sea, esos documentos están y cada vez que retomamos el tema de árbol, volvemos y los leemos y tratamos de poner un poquito de empatía para tratar de entender cuál era el problema que ellos estaban diciendo o cuáles eran las causas, porque en este árbol tratamos de meterlas todas o por lo menos tocarlas tangencialmente y a nosotros nos funcionó llamarlos y es algo, cuando empezamos este ejercicio con Sandra y todo el equipo de Convergencia, nosotros al final pensábamos que puede ser algo muy similar. Claramente pues aquí nos faltan algunos actores como la IPS, y eso que ustedes dicen de que todos los que estamos participando tengamos el mismo nivel de conocimiento frente a lo que es la construcción de una problemática, pues seguramente nos va a ayudar para que este segundo, o los árboles que hagamos de aquí en adelante, los bosques que hagamos de aquí en adelante, puedan ayudarnos, o sea, pueda ser más fácil y puedan ser más sucintos y más a lo que queremos, y el proceso de transcripción o tratar de entender lo que el otro quiere decir, pues sea mucho más fácil. Ese ejercicio fue positivo, pero seguramente hubiera sido mucho más positivo si, vuelvo a decirlo, hubiéramos tenido el acompañamiento de metodólogos, a gente que supiera o de gente con experiencia para poder haber aterrizado mucho más lo que allí se decía. Porque ese momento de expertos, donde estaba industria, donde estaban fabricantes, personas que fabrican aquí en Colombia, que tienen sus problemas y son reales, y gente que fabrica en el exterior que tiene sus problemas y son reales, y gente que al final la IPS, cuando le llega y lo tiene que devolver por falla de calidad o le tiene que hacer reprogramar el tratamiento al paciente por ese dispositivo porque llegó de forma errada, son los que realmente están enfrente al cañón. Entonces, eso para nosotros fue muy interesante. Lastimosamente fue en 2019, antes de pandemia, y en este momento, pues, post pandemia, creemos que algunas cosas se mantienen, algunas no, y las tratamos de recoger en ese momento. Y así construimos nuestro primer bosque. Andrea, muchas gracias. Marisol, veo tu mano levantada, pero si me das un segundito, porque tenemos acá una pregunta desde hace ya un ratillo, y dice Jenny Mongi. ¿El acompañamiento al que se refiere es por parte de la industria? ¿Es para revisar los requerimientos? Bueno, y perdón, Jenny, que hace buen tiempo de tu pregunta. Realmente el acompañamiento es más metodológico de cómo aterrizar esa teoría de los cursos y lo que hemos visto en las presentaciones allá nuestro problema real y lo que nos acoge. Ese es más el acompañamiento. Y claramente desde la industria se requiere tratar de entender ese problema y el por qué está sucediendo eso para nosotros poder entrar a regularlo. Gracias, Andrea. Marisol, por favor. Gracias, Andrea Ligia. ¿Me escuchan? Gracias. No, yo simplemente quisiera compartir con ustedes la experiencia de hacer parte de este árbol de decisión. Nosotros participamos en dos de ellos que organizó el Ministerio. Para nosotros, desde el sector privado, fue muy importante este ejercicio, creemos muy productivo, lo celebramos enormemente. Creo que enriquece el análisis tener una visión de cadena, porque como lo dice Andrea, se convocó a las IPS, incluso a operadores logísticos estaban en la reunión, EPS y demás. Yo quiero resaltar el excelente trabajo que hizo el Ministerio y estas iniciativas metodológicas que permiten una estructuración mucho más argumentativa, más técnica, más sustentada en el proceso. Creo que eso es un buen giro, es muy favorable. Y también celebro y comparto plenamente la solicitud del acompañamiento metodológico. Digamos que este es un tema complejo. Incluso cuando hicimos parte de las mesas, en algunos momentos nos planteamos por qué las preguntas tipo inducen a una respuesta. Entonces uno decía, la construcción de una pregunta en un árbol de decisión es fundamental, es clave porque de ahí se va a desarrollar las conclusiones.
Entonces creo que es este ejercicio, esta intención acompañada metodológicamente por gente experta de todos los ámbitos, es fantástico para todos nosotros, para todos los que hacemos parte de este proyecto. Entonces, pues, primero destacar enormemente esta estructura metodológica y esta apertura mental, o como le quieran señalar, frente a una nueva iniciativa o una nueva forma de hacer las cosas. Y eso, como dijo Andrea, fue antes de la pandemia. Entonces ya ahorita estamos con una visión mucho más consciente de que necesitamos más estructura, más metodología, y que en la construcción colectiva se dan resultados favorables en el sentido de ver el marco general más integral y con conclusiones que sirvan a todo el sistema de salud y no solamente a una de las partes, que creo que también eso fue muy favorable del ejercicio, poder escuchar a cada una de ellas. Y ahí, de nuevo, insisto, pues a todos el tema metodológico es fundamental, porque ahí está el éxito del proceso, desde la pregunta tipo inicial para árbol y las conclusiones y la socialización de esas conclusiones. Incluso recuerdo, Andrea, que cuando se compartían las conclusiones de cada mesa, todos replanteaban y sí, estoy de acuerdo con la mesa 2, no vimos lo que dijo la mesa 1. Entonces, eso es súper interesante porque a veces ver la perspectiva de otra gente de la cadena del sector salud enriquece el proceso. Es simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todos. Y es bien interesante, o sea, estamos hablando de un proceso de cambio, la naturaleza a resistirnos a los cambios, la naturaleza que nos lleva a pretender mantenernos en el estado de comodidad por lo que ya conocemos, que es compleja de cambiar, pero que los elementos que ustedes están poniendo sobre la mesa, el trabajo que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, desarrollando todas estas herramientas, los espacios de capacitación, los esfuerzos que están haciendo ustedes como institución para que el personal que debe de estar involucrado en estos temas tenga acceso a esta información, pueda adquirir todos estos conocimientos, definitivamente son un factor fundamental para ayudar en ese proceso de cambio. El entender el por qué y el para qué tenemos que hacer las cosas diferentes invariablemente nos ayuda a asimilarlos de una mejor manera o por lo menos a tener un poco menos de resistencia. Pero cuando los entendemos a profundidad, creo que se llega a este nivel de convencimiento de los beneficios. Pero no es algo sencillo y es algo que, lo digo verdaderamente con toda confianza y con todo convencimiento en este grupo, los gobiernos en el mundo en su conjunto, cuando deciden ser signatarios del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, cuando deciden comprometerse a implementar buenas prácticas regulatorias, cuando deciden comprometerse a aplicar las metodologías completas, tienen, y lo digo con todo el respeto, una desconexión muy importante en relación con la cuantificación de los recursos necesarios para operarlo con toda integridad. Y no solamente los recursos económicos para poder tener a las personas en cuanto a número necesarias para hacerlo en cada entidad del gobierno, sino recursos también en términos de conocimientos, en términos de desarrollar el expertise, en términos no solamente de saber qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, sino lo que decías, Andrea, no es lo mismo seguir el instructivo, leer el instructivo y decir, esto está muy sencillo, vamos paso 1, 2 o 3. Cuando empiezas a dar el paso 1 y das el 2 y el 3 y lo presentas porque tú estás claro con que eso está cubierto y viene el experto y te dice, ¿qué crees? Nos tenemos que regresar al paso 1. Es muy frustrante, es parte del proceso de aprendizaje, pero otra vez es parte de los recursos que no están calculados correctamente por parte de los gobiernos. Y es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros también, de llevar estos mensajes a los responsables de que esto ocurra, porque al final, si no lo hacemos, estamos en un incumplimiento legal a nivel internacional. Y eso es bien peligroso,
o sea, obviamente a nivel local, pero a nivel internacional también. Y esta pregunta que se vuelve también muy válida para todos los ejercicios que estamos haciendo. ¿La conclusión es regular? ¿Estoy en capacidad real de regular? Porque si ya hice un esfuerzo magnífico para generar una regulación, porque no estaba preparado, porque no tengo los recursos, porque así no se presupuestó, tengo la regulación nuevamente. Como regulador, ¿estoy en capacidad de operar al amparo de toda esta nueva regulación, garantizando el cumplimiento de toda esta regulación? El análisis de impacto normativo calculó correctamente los costos asociados para todos los actores involucrados. Y entonces los temas cualitativos que planteaban, ¿no? O sea, no es solamente el qué hacer y sino el cómo hacer. La calidad de lo que estoy entregando en este ejercicio es la suficiente para que el resultado final verdaderamente refleje la realidad a la que se va a enfrentar el sector regulado, pero a la que me voy a enfrentar yo como regulador también al momento de implementar. Y todas estas preguntas, pues son las que nos tenemos que estar haciendo constantemente a lo largo de todos estos procesos, pero supremamente importante, como gobierno, ¿estoy comprometido a regular? ¿Tengo los recursos para regular como debo regular? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no para, yo diría que prácticamente todos los países en el mundo, independientemente del sector. Y creo que ahí es en donde se vuelve supremamente importante toda esta nueva temática que ha tomado un énfasis enorme, desafortunadamente por una pandemia, afortunadamente porque se está recogiendo el aprendizaje de reliance y reconocimiento. El no reinventar la rueda por parte de los reguladores, el no generar acciones que dupliquen lo que ya hizo otro regulador y que no le va a agregar valor, porque no es que no necesariamente le agregue valor, es que hay muchos casos en los que es evidente que no le va a agregar valor, particularmente cuando estamos hablando ya de regulaciones que están en este nivel de utilización, de referenciación de normas internacionales. Entonces, hay muchas herramientas que tenemos a la mano, muchas muy recientes para poder facilitar todos estos procesos, pero que todas estas tienen que ver con el producto final y no nos resuelven el tema inicial, que es el que planteabas, Andrea, el que planteabas, Oscar, César y Viviana, los recursos necesarios en todos los sentidos para poder operar todos estos procesos. Pero vaya, agradecemos enormemente todas las facilidades, toda la voluntad, toda la disposición de todos los actores que hemos estado participando a lo largo de todas estas semanas de entrenamiento y las que nos faltan por delante para poder operar y entrar ahora sí de lleno a estos ejercicios que quisiera yo terminar esta intervención con una pregunta, Andrea. ¿Ustedes tienen cuantificado, Oscar, tienen cuantificado el número de horas hombre que le han dedicado a estos ejercicios? Eso, eso es un punto interesante porque de hecho hace un mes más o menos tuvimos un ejercicio para hacer la carga laboral que tenía toda la dirección. De hecho, es un trabajo que está haciendo todo el ministerio. Entre esas cosas, de manera muy juiciosa, empezamos por lo sencillo. ¿Cuánto tiempo gasto respondiendo una pregunta del sector? Ah, bueno, listo. Entonces hay preguntas muy difíciles. Hay la pregunta filosófica, hay la pregunta de, dígame dónde está el documento. ¿Dónde está el documento o la de, no es de nosotros, es del Instituto Nacional de Salud, entonces traslado. Entonces, ¿cuánto va eso? Y llegamos a un punto en el que hay cosas que van desde los procesos misionales, que es la regulación y hacer la política y la revisión de, esos, de la reglamentación que se has pedido. Y todo eso llegamos a la conclusión de que nosotros necesitamos mínimo cada uno de nosotros por duplicado. O sea, necesitamos el equipo de trabajo que tenemos en este momento y otras personas que nos apoyaran en eso. Entonces, cada uno necesitaba dos personas de cada uno de nosotros. Realmente, para este pedazo en específico, así como poder decir cuánto tiempo nos hemos gastado, pues no me dan eso. Yo te podría apoyar quizás con un cálculo promedio. Nosotros hay semanas en que les dedicamos hasta reuniones, 4 o 5 reuniones
de 2 horas, todo el equipo. Y hay semanas en que, pues en este momento, por ejemplo, lo tiene DNP, entonces el balón está en la otra cancha y pues si acaso nos reunimos para, pues estos temas no, en las últimas 2 semanas no lo hemos tocado. Entonces, en promedio podíamos contar que en los últimos 2 años le hemos dedicado aproximadamente entre 2 y 4 horas a la semana a realizar esto mínimo. O sea que si 2 a hablamos 4 horas por semana, multiplicado por cuántas personas que han estado involucradas en el ejercicio, ¿no? 4. 4, Entonces, bueno, y el primer año fuimos 7 y el segundo año fuimos 4. exacto, entonces esas son las temáticas que no podemos dejar de lado. Entonces, absolutamente claro, lo estás diciendo, Oscar, es el doble de recursos el que necesitan y eso pensando en este momento. Y yo me preocupo y verdaderamente no quisiera estar en tus zapatos, pero estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Pero si yo veo la agenda normativa que tienen publicada para este año, no creo que ni con el doble de recursos sea suficiente para poder abarcarlo todo. Perdón, o sea, es mi impresión después de todo lo que hemos conversado y de este toque de realidad, verdaderamente todas mis felicitaciones porque están haciendo un esfuerzo extraordinario y reitero, en lo que nosotros podamos apoyar definitivamente cuentan con nosotros, pero está claro que nosotros podemos apoyar facilitando espacios, trayendo expertos en las materias, etcétera, pero el trabajo puntual ese requiere de horas de ustedes, requiere de horas de todos los actores que estamos involucrados en todo esto y es en donde pues hay que empezar a ubicar prioridades y capacidades reales para que podamos cumplir con los compromisos. Y la pregunta la hago porque pues este ejercicio que ustedes han hecho para buenas prácticas regulatorias, ahora lo tenemos que hacer para los análisis ex post del 4770 y del 3725, 4725 y 3770, perdón. Entonces, ¿de cuántas horas estamos hablando? Y es un poco esta demanda que tenemos de necesitamos una proyección de realmente cuánto tiempo le tenemos que dedicar, cuántos entrenamientos más nos faltan, qué acciones más tenemos que hacer para poder empezar a planear en el largo plazo, ¿no? Pero estamos hablando de decenas y centenas de horas que tenemos que dedicar a eso, que es importante que consideremos ya con toda objetividad a partir de la experiencia que ustedes han tenido para efectos de que el plan que hagamos sea un plan realista, que todos podamos comprometernos a lo que va a decir ese plan porque es realista y que podamos al final de cuentas pues entregar el resultado al que todos nos estamos comprometiendo. Pues ahora sí que estamos ya casi al final del tiempo. ¿Algún comentario adicional? He leído los comentarios de la doctora Ayala felicitando el trabajo del grupo. No sé, doctora, si tienes algún comentario para el grupo. Y la veo con su micrófono cerrado. Ah, ok. No le funciona el micrófono. No le está funcionando el micrófono. A ver, no funciona. Ok, bueno, entonces, pues seguramente tenemos más oportunidades para conocer, es muy interesante la sesión, nos lo está poniendo acá en el chat. Y Oscar, César, Andrea, Viviana, ¿algún comentario final? Yo quería solo cerrar diciendo, Sandra Ligia, que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú en el tema de los recursos, tanto de la parte del regulador como de parte nuestra, digamos, en términos metodológicos y de alineamientos, estamos cortos. En todo caso, pues como siempre en el sector público nos toca ser un poquito creativos en el corto plazo, de pronto para el mediano y largo pensar alguna cosa que podamos sugerir de manera estratégica a quienes toman las decisiones, pero en el corto plazo ser un poco creativos y en últimas, bueno, así como decía César, nosotros nos hemos ocupado de generar lineamientos generales, el curso, las guías, todas las plantillas para los AIN, todas estas cosas como para tratar de aterrizar mucho esto y delimitarlo. Pero sí tenemos clarísimo que nosotros necesitamos, tanto hacia ustedes como para nosotros, trabajar y hacer acompañamientos de los procesos de las entidades. Porque lo mismo, tanto de ustedes lo que podamos nosotros ayudar en lo metodológico, pero para nosotros también la retroalimentación de cómo se aterriza esto en la realidad, esto es un aprender permanente. Esto, de nuevo, como le dije a Oscar, esto no se lo sabe nadie.
todos aquí estamos aprendiendo con buena voluntad. Aquí estamos todos tratando de aprender y de descifrar esto, cómo lo resolvemos en la realidad. Y bueno, en últimas, yo creo que el aporte, digamos, la parte creativa que podemos lograr con este proyecto es que a partir de los documentos de AIN, documentando todo este proceso que se ha hecho, sirva de punto de partida también para otros reguladores del sector o de fuera, ¿sí? Por ejemplo, esto que ustedes hicieron con los actores interesados de hacer unas mesas y luego juntarlos y bueno, cómo recabamos toda esa información y cómo no nos quedamos con una parte, sino tenemos diferentes perspectivas de diferentes actores. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios, hay que dejar todo eso documentado para que sea referente para otros, que no lleguen solamente con el lineamiento general que podemos nosotros brindar desde DNP, sino que ya sepan ustedes como reguladores en la vida real cómo hicieron para resolver los temas en la práctica. Yo creo que sería eso por el momento y en algún momento pensar en hacer unos lineamientos como para el sector, aterrizando ya todos estos aprendizajes para el sector salud, por ejemplo. Pero eso ya sería como en un mediano plazo. Perdón, muchas gracias, Viviana. Andrea, por favor. Yo quisiera cerrar con 3 frases. La primera es que de la teoría a la práctica hay un gran camino que sí o sí requiere acompañamiento si queremos que esto fluya. El segundo, que es análisis de impacto normativo, es un tema no del regulador, sino es un tema de sector y debe estar hecho de forma participativa con los puntos de vista de todos los actores que de alguna forma u otra tendremos que llegar a modularlos. Y lo tercero es que la Dirección de Medicamentos y en general el Ministerio de Salud está abierto a todas estas nuevas metodologías que estamos aprendiendo para hacer las cosas de la mejor manera. Y creemos que al final esto va a representar beneficios para todos nosotros que siempre en algún momento de la vida seremos pacientes. Gracias. Andrea, muchas gracias. Y perdóname, pero lo último que dijiste, vaya, son el ejemplo viviente. Definitivamente. Muchas gracias. Oscar, ¿algún comentario de cierre? Como se pueden dar cuenta, Andrea tiene más don de la palabra que yo. Pero esto es una actividad que creo que de aquí en adelante al Estado, no solamente al ministerio le corresponde apoderarse de este tipo de cosas. Y lo vamos a tener que encontrarnos en otro tipo de ámbitos y de espacios. Y creo que es bueno que también lo tengamos en cuenta cuando se genere otra cosa que también a uno como ciudadano le toque empezar a hacer, involucrarse también en cómo se construye las normativas, cómo se hace esto y en qué parte desde la experticia de uno, de que uno ha hecho cosas, puede aportar a eso. Estupendo. Oscar, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y ya les estaremos haciendo llegar cuál va a ser nuestra nueva sesión y cuáles van a ser los siguientes pasos para estas evaluaciones de Expo, que son las que tenemos más inmediatas. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.